para analizar con nuestro entrevistado de hoy. Claro, es el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, a quien le agradecemos, nos responde hasta ahora de la mañana para hablar sobre candidaturas presidencial, sobre varias cosas que van a ocurrir en el Parlamento y varias noticias que hemos conocido a última hora de materia de seguridad. Él está en la Comisión de Seguridad por lo demás, así que es interesante hablarlo. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Hola Gerardo, hola Claudia, Hola, buenos diputado. días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Antes de que entremos en los temas que vienen en la semana, solo breve, porque su partido finalmente decidió proclamar a Evelyn Matei como su candidata presidencial, pero esto tuvo en algunos minutos una marca, una pauta de otras figuras de su partido que les parecía que era no un suicidio, esa palabra puede ser exagerada, pero sí un error no haber llevado una candidatura propia cuando ustedes son el partido más grande de la coalición. Bueno, muy buenos días a los auditores. Mire, la verdad yo ese tipo de dudas no la tuve nunca, porque de la misma forma que hace algunos años atrás la Unión Demócrata Independiente consideró que el Sebastián Piñera, militante de Renovación Nacional, era la persona que estaba en mejor posición de liderar el proyecto de la coalición. Renovación Nacional tiene claro que los gobiernos son de coalición, que hay que concitar voluntades amplias, mayorías que permitan no solamente ganar el gobierno, sino que construir programas de gobierno viables y por lo tanto yo vengo hace varios meses planteando que Evelyn Matei se ganó este espacio no solo por el liderazgo y la trayectoria que ha tenido, sino que por haber tomado la decisión de que cuando algunos le decían que se recluyera en la Municipalidad de Providencia en la recta final de su mandato, ella tomó la decisión exactamente contraria, que fue liderar la campaña de Chile Vamos, de Arica a Magallanes, y además iniciar un trabajo programático que está a cargo además de una persona que es muy cercana a Renovación Nacional, como es Juan Luis Josa, que yo creo que va a dar su fruto. Entonces, yo creo que ha sido una buena decisión. Diputado, y ya entramos a otro tema, pero solo breve, y cuando usted ve que las encuestas empiezan a mostrar el alza de una figura como el diputado Johannes Kaiser, que de hecho en algún muestra, ¿no es cierto?, muy, muy al margen, pero supera por primera vez a José Antonio Kast en la preferencia presidencial espontánea, ¿qué dice usted? Bueno, Johannes Kaiser está interpretando un electorado que yo entremezcla hastío de la inoperancia de este gobierno. Yo creo que Johannes Kaiser ha hecho propio el discurso de el abuso de la burocracia, y ahí cuando usted ha contratado casi 1 millón de nuevos funcionarios públicos, evidentemente la gente dice, bueno, este incremento en la dotación pública ha derivado en mejoramiento de los servicios, cuando la gente va a los servicios de todo tipo siente que hay un mejor trato. Entonces yo creo que le está interpretando un sentir que nosotros tenemos que hacer propio, porque yo creo que valorando mucho el que él interprete ese sentir, es la centro derecha y Chile Vamos la que es capaz de darle solución a esos temas. Y yo creo que ahí tenemos un desafío de tener más elocuencia en discursiva y mejores propuestas en cómo enfrentar ese flagelo en particular. Hasta el 12 de diciembre al menos, Johannes Kaiser, a diferencia de José Antonio Kast, sí se mostraba abierto a participar de una primaria y entiendo que a esa fecha habían conversaciones, algún tipo de acercamiento. ¿Eso sigue? ¿Es así? Sí, la voluntad de Chile Vamos es construir una primaria amplia porque tenemos la convicción de que tenemos que tratar de hacer todos los esfuerzos para llegar con un candidato único a la primera Ya, vuelta. pero con Kaiser específicamente. Con todos los que se sientan convocados a construir un mínimo común denominador que tiene que ver con reactivar el país económicamente, con enfrentar con vehemencia la inmigración ilegal y también el crimen organizado, y obviamente una serie de planteamientos en materia de política social que nos permitan lograr un consenso básico. Y yo creo que si todos ponemos de nuestra parte, debiésemos poder llegar con una, digamos, primaria amplia a enfrentar la primera vuelta. Oye, ¿quién es el principal, hoy por hoy, quién es el principal rival a vencer para Evelyn Matei? ¿Cómo lo ve usted sin salir con frases hechas, por favor? No, yo creo que Evelyn Matei, más que su rival a vencer y frase hecha, ella tiene que construir una hoja de ruta, tiene que ser capaz de congregar a los distintos mundos y demostrarle a la derecha tradicional, o a la derecha histórica, si usted quiere, que la vez pasada, por decirlo así, optó por un candidato que era más vehemente o elocuente, si usted quiere, pero que no tenía la capacidad de alcanzar las mayorías. Que aquí el desafío que tenemos este año es cómo concitamos las mayorías para hacer un cambio de rumbo real en Chile y no solamente discursivo. Yo cuando escucho que se van a hacer terapias de shock, mire, menos shock y más terapia, porque lo que necesitamos es cuáles son las recetas concretas que se van a usar para hacer esos cambios concretos que se necesitan en el país. Y yo al menos creo que Chile necesita menos grandilocuencia y más eficacia. Y esa gobernabilidad se le ofrece Evelyn Matei.
Ujú. Hablamos esta mañana con Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional. A ver, recojamos lo que usted dice, ¿no? Que la candidatura de Bere Matei va a tener que absorber, testear, asumir, reflejar aquellos temas que agobian a la ciudadanía o que le preocupan. Uno de esos temas se está discutiendo en el Congreso y es la reforma previsional. Cerca de un 70%, 71% mostraba creía que bajo este gobierno tenía que haber una reforma previsional. ¿Eso es posible? ¿Cree que aquí cuál va a ser el rol de la centroderecha para llevar adelante esta reforma? Mire, Claudia, una reflexión. Yo al menos, una de las cosas que a mí me deja muy contento es que yo formo parte de una coalición que lideró la reforma previsional más importante de los últimos 20 años, que se llama la Pensión Garantizada Universal, que surgió en el gobierno del presidente Piñera. En esa misma sintonía nos sentamos a la mesa ya hace bastantes semanas a construir con el gobierno una propuesta que fuera capaz de tener viabilidad política, sustentabilidad financiera y al mismo tiempo que respetara un principio que para nosotros es fundamental, que es que el ahorro previsional sea el centro de la estrategia previsional en Chile. Y hoy día entiendo, no conozco los ultísimos detalles, pero estaba el día viernes en la tarde viendo este tema, que el gobierno va a ingresar las indicaciones y esas indicaciones van a dar cuenta de un acuerdo bastante extendido que ha habido para construir una buena reforma que va a mantener el principio de que el ahorro individual es lo central en materia previsional, que va a modificar la estructura de comisiones, pero usted sabe, respecto a la administración. sí, perdone, pero usted sabe perfectamente que respecto de eso ese 6% ha sido como bien nuclear en la discusión de las indicaciones y de lo que usted dice. ¿Cómo queda? ¿Cómo iría quedando? Mire, lo que pasa es que yo no estoy llamado a dar esa noticia. No, pero más o menos para poder entender de qué estamos hablando. No, a ver, mire, va a quedar con un formato en donde usted va a poder contar con un ahorro directo. ¿De cuánto? De un 6%, ya. Pero un porcentaje de ese ahorro se va a afectar, esa es la palabra, una afectación, a que las administradoras de fondos de pensiones o las otras que ingresen al sistema van a invertir esa porción de esos fondos en instrumentos que le permitan al Estado contar con liquidez para hacer frente, como en el pasado han hecho frente a la construcción de calles con los fondos previsionales, a la construcción de obras públicas con los fondos previsionales. Aquí la idea es afectar un porcentaje de esa inversión a el financiamiento de los actuales pensionados. ¿Cuánto? Entonces, ¿0,50? 0,5 menos, ¿no? Bueno, esa parte se la dejo al gobierno por la vía de las indicaciones, porque como ellos tienen iniciativa exclusiva, yo prefiero que en eso se exprese el gobierno a través de sus indicaciones y no estar yo después repitiendo una cifra que finalmente el gobierno altera. Estamos metiendo en problemas desde el lunes tempranito. No, por eso. ¿Para qué? ¿Para qué? evitarlo a mis 40 años, Gerardo, casi 40 años. Oiga, pero eso, para que entendamos nosotros en la figura, ¿eso se le podría llamar esa especie de préstamo o no? Porque sale de ese fondo de la AFP, ya no sale de uno directo, ¿no? Que se pensaba que iba a salir 0,5 desde uno y se lo iban a devolver, por así decirlo, ¿no? Es que a mí me parece que la palabra préstamo es poco descriptiva de lo que realmente sucede. Porque, ya, ¿cuál le pondría usted? ¿Cuál sería más, refleja mejor? Gerardo, el día de mañana, pongamos que esto se aprueba, el empleador le hace un aporte de un 6%, que en realidad no es un aporte, es una cotización adicional, que se llama una cotización patronal, de un 6%, eso se va a ver reflejado en su cuenta íntegramente. Lo que sucede es que cuando la administradora de fondos de pensiones llegue el momento de pescar esa plata e invertir respecto a ese nuevo ítem de cotización, van a tener que invertir un porcentaje en instrumentos de deuda del Estado, de manera de, por un tiempo determinado, agregar liquidez al Estado para el pago de las actuales pensiones. Pero eso no significa que usted esa plata, en el fondo, no haya ingresado en términos de activos claro, como individual, a su cuenta de ahorro, ¿se fija? Entonces, en estricto rigor, no es que usted contraiga una especie como de préstamo con el Estado, sino que de la misma manera de que hoy día la administradora de fondos de pensiones, para que lo sepan los chilenos, si no hiciéramos nada hoy día, 1 de cada 5 pesos en Chile, las administradoras de fondos de pensiones las invierten en instrumentos de deuda del Estado de Chile. En ese sentido, el diputado Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, esta información que conocemos, ¿no? De que existe un sector del oficialismo que quieren pedir que el futuro de las administradoras de la AFP, ¿no es cierto?, se consulte en las urnas. Me imagino que una suerte como de plebiscito. ¿Va en línea correcta a su juicio? Es decir, ¿sumar participación ciudadana en esta discusión o esto podría congelar un acuerdo posible? Mire, yo creo en la democracia representativa y eso significa que los representantes tengan el coraje de buscar interpretar el sentir de los ciudadanos. Si en discusiones difíciles nosotros rehuimos esa responsabilidad y empezamos bajo una supuesta lógica de participación a
tirarle la pelota al electorado, yo le hago la pregunta al oficialismo si por qué no hacemos lo mismo, por ejemplo, con la pena de muerte. O con otras cosas más en donde Claro. se sabe el oficialismo que puede haber una coyuntura que, por ejemplo, diga, mire, yo quiero avanzar en esta dirección, pero no es necesariamente lo que creemos que sea bueno para Chile. Entonces, yo aliento al oficialismo a no rehuir su responsabilidad y a hacerse cargo de conducir aquellas discusiones difíciles y apoyar a los ministros. Porque lo que hay detrás, al final, Claudia, mire, sí es bien increíble para nosotros, que hoy día el oficialismo sea el que está tirándole el mantel a la ministra Jara y al ministro Marcel, ya da cuenta de que en el gobierno el afecto por construir en común alguna cosa ya está prácticamente muy deteriorado. O Entonces sea, espero que ellos demuestren su compromiso con sus ministros. diputado Chalper, entonces, más que ver usted aquí una convicción, porque no habíamos visto esta idea tan innovadora antes, es querer en la puerta del horno impedir que esto se cocine o sacar las castañas con la mano del gato. Mire, los chilenos tienen muy claro, y a mí me sorprende, porque ahora que hemos estado en terreno los últimos días, los chilenos tienen muy claro quiénes han estado por la vía de la protesta y quiénes han estado por la vía de la propuesta. Es muy fácil para usted por redes sociales decir que defiende ciertas cosas y ser muy vehemente, pero la realidad es que los ciudadanos distinguen claramente quiénes están en los lugares de toma de decisiones, quiénes invierten tiempo buscando soluciones creativas, quiénes se desgastan buscando alternativas. Entonces yo aliento a aquellos sectores del oficialismo y de la oposición que están intentando complicar la conversación, que ojalá caminen más por la vía de la propuesta y menos por la vía de la protesta. Ya, pero está buena la frase, pero más allá de la frase, diputado Diego Frase Chalper. histórica por lo demás. Sí, por eso. Ya, entiendo perfectamente que lo que usted hace, ¿no es cierto?, es como un llamado al oficialismo, que bueno, ¿cómo se dice? ¿Contendor? No, Su pero contendor político, pero en el caso del oficialismo se refiere a quién. no me refiero a Cuando que habla para mí, que salga de la protesta y entre la no, porque propuesta, cuando a ver, usted ¿se refiere a comprenderá quién? que ¿A para republicano? a ver, la ministra Jara llevaba meses Sí. trabajando y que salga el Partido Comunista quitándole el piso para mí es una novedad, porque yo entendía que ese partido solía ser bastante más granítico de lo que está haciendo un tiempo a esta parte. Ujú. Que a continuación el Partido Socialista y el PPD estén en lo mismo. La verdad que yo lo que le pido al presidente Boric es que honre sus compromisos. Y respecto de la oposición, yo lo que le digo a los colegas de republicanos, si ellos tienen mejores ideas que las que están planteadas arriba de la mesa, bueno, que las digan. Pero aquí no saca nada usted con decir yo defiendo tales y cuales ideas. Si todos defendemos ideas, y la pregunta es cómo las defendemos para resolver los problemas. Y aquí tenemos miles de mujeres que producto del esfuerzo que han hecho, muchas veces cuidando a terceras personas o con otros desafíos, están con una situación previsional Mm. compleja. Entonces, yo aliento, como le digo, a pasar de la propuesta a de la protesta, digo, a la propuesta, porque no basta con que usted sea vehemente, Claudia, en la locución. Claro. Necesitamos que usted también sea vehemente en Claro. la solución. Usted escucha al diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, conversando sobre la actualidad política. Entonces, que esto pase a mixta, que es una posibilidad, ¿cómo lo lee? ¿Sería un fracaso de las conversaciones del gobierno con la oposición? O sea, falta todavía por recorrer, y eso es buena su pregunta, Gerardo, porque aquí lo que vamos a tener es que el Senado va a votar modificaciones al texto aprobado por la Cámara. Mm. Eso da de lo por hecho que significa que a la Cámara podría volver un proyecto con cambios, y ahí la Cámara se tiene que pronunciar respecto a los cambios en particular, como bloque probablemente, y por lo tanto ahí vamos a ver si es que hay espacio o no a una mixta. Yo creo que en eso hay una cosa interesante, porque ahí la discusión ya empieza a ser por parte, y si se llega a trabar una mixta, quizás no se traba respecto de todo, Mm. sino que de algunos puntos en particular. Ya, pero si vamos a Entonces, mixta, ¿cómo lo lee dejemos usted que como la... señal? Porque hemos escuchado varios decir las pensiones tienen que subir rápido, tienen que subir ahora para los pensionados de ahora y no posteriori. Todos han mostrado Mire, esa voluntad. Mire, yo entiendo que estas son las tramitaciones normales de cualquier proyecto de ley difícil como este. Yo confío que en el Senado se va a lograr un acuerdo que después podamos ratificar en la Cámara, pero no será una novedad para los auditores, que en la Cámara la cosa es más turbulenta, por decirlo de Es alguna que manera. por lo mismo, la pregunta es si finalmente, con todo lo difícil que ha sido, el gobierno y la oposición llegan a un acuerdo en el Senado, porque ustedes tienen, ¿no es cierto?, tres figuras muy relevantes sentadas ahí conversando, como el senador Juan Antonio Coloma, como Rodrigo Galilea y como Luciano Cruzcoque. ¿Qué pasa si todo ese acuerdo al que ellos llegan se craquela y se cambia totalmente en la Cámara de Diputados y Diputadas? Y se da Es que para vuelta. eso para eso va a haber poco espacio, porque Ah. en el fondo esto va a bajar desde el Senado con esas modificaciones y Mm. nosotros vamos a tener que decir si las acogemos o no las acogemos. Y por lo tanto, ya más espacio a la deliberación se va a empezar a acabar. El gobierno va a ingresar las indicaciones, porque son de iniciativa exclusiva,
las van a votar en la comisión de trabajo, las van a votar en la sala y después nosotros en la Cámara. Ese va a ser el marco en el que nos vamos a tener que mover. Así que lo importante, Claudia, es que la discusión ya se va acotando y a Ya. medida que se va acotando ya queda menos margen para empezar a ponerse creativo y decir, mire, no, aquí esto es, y yo creo que es bueno para Chile que los chilenos miren con atención en qué disposición va a estar cada uno. Yo al menos estoy jugado, Gerardo, Claudia, por apoyar una reforma previsional que ayude a una situación difícil para Chile. Diputado Diego Chalper, usted pertenece a la Comisión de Seguridad también allí en la Cámara Baja y a nosotros al menos nos sorprendió cuando apareció esta noticia en el Mercurio y que ha generado mucha reacción de rechazo, que el gobierno le recortó 7.000 millones al presupuesto del Ministerio Público. Pero me sorprendió que a los parlamentarios les sorprendiera. Perdone que lo utilice usted como ejemplo de los parlamentarios en general, pero si usted llegara a un acuerdo a la oposición con el gobierno, recortó 544.000 millones y todo dedo para arriba, abrazado, aprobamos el presupuesto, nos gustó la idea de recortar. Pero ustedes no se dieron cuenta que estaban recortando en el Ministerio Público, ¿no es su pega? No, lo que pasa, Gerardo, es lo siguiente, es buena su pregunta. A ver, el gobierno hace estimaciones de ingresos, eso es parte de la tarea del gobierno. Ya es de público conocimiento que las estimaciones de ingresos que hizo el gobierno fueron equivocadas y por lo tanto para los efectos del ejercicio 2024, porque lo que aprobamos hace un par de días era el ejercicio 2025, hay un problema de que lo que se pretendía recaudar es menos de lo que finalmente se va a recaudar. Eso el gobierno ha tenido que empezar a ver dónde lo recorta, ¿se fija? Y esa decisión es completamente unilateral por parte del gobierno. Yo ya tuve una polémica previa al respecto, porque usted se acordará que los gobernadores regionales fueron en bloque a la moneda a advertirle al gobierno que no les podía recortar el presupuesto porque muchos de esos gobernadores ya le habían comprometido a alcaldes y a otras organizaciones una serie de proyectos aprobados. Y lo que ha ocurrido en la práctica es que esos mismos gobernadores han tenido que ir donde los alcaldes y decirle, mire, de estos 7 que yo le había aprobado, lamentablemente le voy a poder financiar solamente 4. Y esos otros que faltaban eran ampliaciones de CEFAM. O sea, en el fondo estamos en una situación compleja. Entonces, hoy día va a asistir, para que lo sepan los auditores, va a asistir el fiscal nacional a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar, por supuesto, su planteamiento y después vamos a también invitar al ministro Marcel, si bien es una cuestión propia de la Comisión de Hacienda, lo vamos a hacer. Ya, ustedes no sabían entonces, en simple, ¿no sabían ustedes que se había recortado esta plata? O sea, no es que las decisiones que ha hecho el gobierno sobre su mala estimación de ingresos para hacer recortes, para poder cuadrar su situación actual de déficit fiscal, es una decisión que es del gobierno y que por supuesto nos encantaría que nos consultara porque probablemente le daríamos algún consejo, pero no ha sido el caso. Bien, diputado Diego Chalper, mucho trabajo todavía, estamos recién a 13 de enero y todavía faltan algunos temas ahí por... Quiero volver inicialmente a un tema que le planteamos al comienzo respecto de esta irrupción de la figura de Johannes Kaiser. Usted dice, bueno, esto es democrático, pero la verdad es que probablemente puede cambiar el escenario o al menos la discusión que se pueda dar en la derecha, ¿no? Él plantea cosas distintas y en un tono distinto del que plantea Chile Vamos. Por eso quería volver un poco a ese punto. O sea, mi sensación es que Johannes interpreta un sentir que en su momento lo interpretó también José Antonio Kast. Ya no. Yo creo que no, eso ya es análisis político. Sí. Mi interpretación es que Johannes está interpretando un mundo hastiado de la sobredosis de burocracia estatal acompañada de una no mejora en la ejecución de los servicios. Y creo que en eso nosotros como coalición tenemos que acusar recibo y ver qué planteamiento hacemos para poder interpretar ese mundo, porque ese mundo, el 2019, por decirlo así, puesto en esta disyuntiva, dijo yo me la quiero jugar por un candidato que, digámoslo así, sea muy grandilocuente. Y el resultado ya lo conocemos, ganó Gabriel Boric 56-44, por la proporción más alta de hace bastantes años. Por lo tanto, siento que hoy día el electorado de derecha quiere ver interpretados estos sentires, pero se da cuenta que no basta con verbalizar sentires, sino que usted tiene que concitar mayorías que permitan realmente recuperar el gobierno. Y creo que en eso Evelyn Matei hoy día es la única persona que es capaz de convocar las voluntades necesarias para no solamente quedarse en la denuncia de ciertas situaciones, sino que también buscar cambiar el gobierno para que pase a gobernar la oposición. Entonces, eso tiene que ser nuestro planteamiento, escuchar estos vectores que interpretan a ciertas expresiones de la oposición, pero darles un cauce que permita cambios reales en la sociedad chilena. El tiempo vuela, diputado Diego Chalper, pero si hasta ahora lo que hemos visto es un Chile Vamos complicado porque el Partido Republicano los ha tratado como derecha cobarde o derecha débil, lo que es Johannes Kaiser es una figura más a la derecha de José Antonio Kast. Pero mire, yo no me complico. ¿Cuánto puede condicionar el debate? A eso me refiero. Mire, ¿usted cree que si yo estuviera complicado
¿Me habría sentado a negociar con el gobierno las pensiones? Yo la verdad que creo que eso es un dato de la causa, es parte de una estrategia comunicacional del Partido Republicano, pero nosotros como centro derecha, Renovación Nacional se transformó en el principal partido de Chile en la elección municipal, porque nos damos cuenta que la gente está cabreada, ese es el lenguaje. Hay evidentemente un público que considera que esa es la manera en que tenemos que relacionarnos, pero fíjese lo que le voy a decir, esa manera de proceder, de insultar al adversario, de llevar los argumentos al extremo, es pura flojera intelectual. Lo verdaderamente audaz, lo verdaderamente adecuado es que usted desde sus ideas busque construir cosas que sean Mm. viables. Eso es lo intelectualmente corajudo. Lo otro es pura Mm. flojera intelectual. Entonces, yo personalmente lo que observo hoy día en la ciudadanía es un hastío de la polarización y por lo tanto, en ese contexto lo que nosotros tenemos que hacer es no dejarnos, por decirlo así, tensionar por ese tipo de alocuciones y ir diciéndole a Bien. los chilenos, sí, nosotros también escuchamos este tipo de sentires, pero a diferencia de esa expresión, nosotros tratamos de darle solución. Bien. Eso es lo que los chilenos necesitan Muy hoy bien. día. Gobernabilidad, Claudia y Gerardo. Diputado Diego Chalper, ha sido un Gracias. placer conversar con usted. Muchas gracias y buen inicio de semana.